Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar una de las recetas de ensalada más virales y al mismo tiempo más sencillas. Hoy voy a preparar una de esas recetas que se hacen virales en las redes sociales y que algunas veces salen perfectas y otras no tanto. Hoy va a salir perfecta, os va a salir de maravilla a todos porque es una receta tan sencilla que casi no la podríamos llamar ni receta. Pero es de esas recetas que visualmente son súper atractivas y nutricionalmente, que es lo que a mí realmente me interesa, es también muy interesante. Por lo tanto, vamos a aprender a prepararla y espero que la pongáis en práctica porque es facilísima. Os voy a ir dando algunas pequeñas variaciones también por si no tenéis alguno de los ingredientes, aunque si me seguís habitualmente estoy casi 100% convencida de que lo vais a tener todo lo que voy a utilizar yo hoy para preparar esta receta. Es una ensalada de zanahoria que, como os digo, se ha hecho viral. Yo creo que tiene millones de visualizaciones, hay actualmente ya millones de versiones diferentes, millones de gente la repite y yo evidentemente pues también tengo que daros mi versión. Ya os he enseñado a preparar algunas ensaladas de zanahoria porque son, como os digo, muy atractivas visualmente y la zanahoria es uno de esos alimentos súper baratos, súper corrientes, que nos olvidamos de ellas y es un alimento con muchísimos beneficios para la salud. Y además, como os digo, pues nos dan color al plato. Y esto es algo que os digo también siempre, jugar con los colores, hacer los platos que sean atractivos, visuales, que sean apetecibles. Y los colores naranjas, los colores rojizos, los colores, vamos a decir, granates, amoratados, nos resultan visualmente muy atractivos. Son de esos colores que cuando los vemos nos están diciendo cómeme. Pues vamos a preparar, como os digo, una ensalada sencillísima de zanahoria, de la cual podemos hacer, como os he dicho antes, varias versiones. En primer lugar, yo voy a utilizar un instrumento que creo que tenemos todos en casa para que resulte más fácil. Las ensaladas de zanahoria no es algo nuevo, por mucho que estas recetas haya hecho súper viral así recientemente, la ensalada de zanahoria, al menos yo en mi casa cuando era niña, mi madre la preparaba prácticamente a diario porque nos gustaba mucho y así conseguía pues que nos comiésemos un poco más de verdurita, un poco de zanahoria. En aquella época había un instrumento que le dabas así con la manivela y que rayaba en diferentes grosores. Pues la zanahoria se preparaba en el más finito para que quedase muy blandita y muy fácil de masticar y muy jugosa, porque cuanto más pequeño la partimos, más jugo suelta también la zanahoria. En este caso yo no voy a utilizar uno de esos instrumentos porque probablemente no todo el mundo los tiene en casa y ya sé lo que pasa. Cuando veo una receta y no la puedo hacer porque yo eso no lo tengo. Vale, pues yo hoy voy a utilizar un instrumento que seguro que tenéis en casa. Ingrediente principal, o estrella de esta receta, por supuesto, las zanahorias. Tengo unas zanahorias que, como son finitas, he cogido dos. Son aproximadamente unos 150 gramos de zanahoria cruda, por supuesto. Primer paso que tenemos que hacer, lavarlas muy bien. Ya sabéis que las zanahorias crecen enterradas y pueden tener restos de suciedad, así que es importante lo primero que las lavemos y después las vamos a pelar. Instrumento que vamos a utilizar para preparar toda la ensalada, no solo para pelar las zanahorias, pelapatatas. Dentro de los diferentes tipos de pelapatatas podéis encontrar diferentes grosores. Es la apertura que tiene la cuchilla. Para pelar, cuanto más fino mejor, menos desperdicio. Sin embargo, cuando vamos a hacer espaguetis de calabacín, cuando vamos a preparar una ensalada de zanahoria, cuando vamos a hacer unas tiras de alguna verdura, no nos interesa que sean tan finas porque se nos deshace. Y aquí tenemos, ¿veis?, una tirita de un grosor
bastante bueno, muy fácil para masticar y por supuesto que muy útil a la hora de preparar esta ensalada. ¿Por qué? Pues ahora enseguida lo vais a ver, no voy a estar pelando toda la zanahoria, pero necesito un poco para que lo vayamos viendo. ¿Qué hacemos con esta zanahoria? Un montoncito y mirad lo bonito que nos queda, pero este no es el único ingrediente, así que termino de cortar la zanahoria y seguimos con el resto de los ingredientes, que son los que nos van a dar también pues un poco más de colorido a la receta. La zanahoria cortada de esta manera con el pelapatatas, que como os he dicho es el instrumento que todos tenemos en casa y que necesitamos para preparar esta ensalada, aparentemente, visualmente, ya veis que cunde muchísimo, con dos zanahorias medianas tirando a pequeñas. Mirad el bol que tenemos. ¿Esto para qué nos sirve? Para dar una mayor sensación de saciedad. Cuando vemos un bol lleno, enorme, esto sería cantidad, por ejemplo, para 2 personas. Si nosotros vemos este bol así de lleno, nos da una sensación como que hemos comido muchísimo. A nivel calórico, casi nada, poquísimo, poquísimo. Por lo tanto, nos ayuda, como os digo, a mantener esa sensación de saciedad. Como es una ensalada, aliño. ¿Qué aliño? El habitual de ensalada, el más fácil. Podemos hacer otros tipos de aliños. Tengo aquí una cucharada sopera de aceite. No le hace falta estar chorreando. Si yo ahora he hecho aquí el chorro de aceite, bien chorretada, de un buen aceite de oliva, ¿qué pasa? Que cuando yo vaya a servir, cuando saque la ensalada, me va a quedar todo el aceite debajo. Un desperdicio, no nos sirve para nada. Con que coja un poquito de aceite nos vale. A esta cucharada de aceite le voy a mezclar el vinagre. Siempre la mitad o un poco menos de vinagre que de aceite. Para una cucharada le he puesto media de vinagre. Aquí ya depende del gusto de cada uno. Y le vamos a añadir también una pizquita de sal. Mezclamos bien los 3 ingredientes y en ese momento, cuando lo tengamos bien mezclado, es cuando lo echamos a la ensalada. Es la mejor manera de que no nos sepa una parte a vinagre, otra parte se ha quedado con mucho aceite, la otra se ha quedado con todo el trozo de sal o con toda la sal mezclada. Bueno, pues de esta manera conseguimos tener mucho mejor repartidos todos los ingredientes. Simplemente removemos un poquito, mezclamos para que se impregne bien con ese aliño toda la ensalada. Importante, en vez de hacer pelota, dejar que quede bien suelta la zanahoria, nos da un resultado más visual. Y ahora vamos a darle un poco más de color, que aunque ya tiene bastante, contraste de color, que siempre es muy atractivo. Vamos a utilizar perejil. En este caso, yo os decía, seguro que todos los que me seguís vais a tener todos los ingredientes. Por supuesto, perejil congelado en casa. Se pone más feo, pero una vez que lo mezclamos con el resto de los ingredientes, ni se nota. Así que vamos a picarlo un poquito y después lo vamos a mezclar también con la zanahoria. Perejil, os recuerdo, es una de las mejores fuentes de vitamina C que podemos tener así de manera natural. Para ello mucho mejor comerlo crudo que comerlo cocinado, porque la vitamina C se pierde en parte con la cocción. Y por último vamos a añadirle unas semillitas de sésamo que le van a dar un toque más crujiente, por supuesto que totalmente opcional. Tengo aquí aproximadamente un cuarto de cucharita, cantidad también al gusto, pero no me digáis que visualmente, si servimos así la ensalada, no le da un toque más atractivo todavía que si ponemos solamente las tiras de zanahoria. Así que ya solo nos falta pues servirlo para llevar a la mesa. Que queremos, imaginaros ahora, voy a servir una ración y se me queda, por ejemplo, el perejil o el sésamo por debajo, o como esto, que se me pierde. Vamos a hacer el ejemplo. Bueno, pues le ponemos por encima un poquito más de sésamo, nada, una gotita, y ya lo tenemos otra vez perfecto en su punto. Esta sería la forma, por ejemplo, de servir la ensalada de zanahoria. Esta ensalada de zanahoria tiene la ventaja de que se puede dejar preparada con antelación, pero ojo, si no la aliñáis es posible que se quede un poco más parda, es decir, no
tenga un color tan bonito y tan atractivo, con lo cual no nos interesaría mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Aliñarla, es decir, dejarla preparada como os lo he enseñado en el recipiente transparente. De esa manera los sabores se mezclan, se macera un poquito esa zanahoria y queda muchísimo más sabrosa. Ya veréis que al cortar así finita la zanahoria, un alimento que muchas personas rechazan por ser excesivamente dura para masticar, se acabó la dureza. Ya no hay problemas de masticación porque la estamos cortando muy finita. Todavía podría resultar más fácil, como os he explicado al principio del vídeo, utilizando un rallador, que os he hablado de la maquinita esa con la rueda, pero nos serviría por supuesto también un rallador de esos de pie o de placa que muchas veces también me habéis visto utilizar. Sería otra versión. En cuanto a aliños, el que se os ocurra. Podéis utilizar aliños de mostaza, de limón, de miel, con salsa de soja. Os he enseñado cantidad de aliños diferentes también para preparar a lo largo del tiempo. Así que podéis rebuscar también en la lista de reproducción y así podéis hacer diferentes variaciones de la ensalada de zanahoria, que por supuesto espero que pongáis en práctica rápidamente. Así que espero, como siempre, que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.